caracteres secundarios que menos tiene la mujer dentro de sus caracteres secundarios. Entonces en eso consisten los tegumentos, ¿no? Abarcan casi toda la piel, los cabellos y el pelo. Y tienen una característica, que son ricos en queratina, queratina, que es una sustancia muy importante para el organismo. Ahora, estas lesiones causadas por agentes físicos y químicos son producidas en un tejido vivo. Entonces, cuando es una lesión producida en un tejido vivo, el cuerpo humano sufre, sufre. Estamos hablando, por ejemplo, de una quemadura en una persona viva, estamos hablando de una quemadura en una persona muerta. Entonces, claro, el sufrimiento es mayor. Se trata de lesiones producidas en un tejido vivo por la acción de diversos agentes. ¿Cuáles pueden ser estos agentes? Pueden ser agentes físicos, como por ejemplo el calor, la electricidad, el calor radiante, o sea que está emitiendo algún artefacto, las radiaciones, ¿no es cierto?, que las puede estar emitiendo un artefacto más grande, ¿no es cierto?, una fábrica, o las del sol también. También pueden ser estos agentes químicos o biológicos, o actuando ambos conjuntamente, los químicos con los biológicos, y también pueden producir quemaduras. Sí, inmediatamente a uno se le viene a la mente, ¿no es cierto?, el hecho de algún tipo de ácido que le caiga a uno, también le causa quemadura, también lo vamos a ver esto. Es decir, consisten en una forma de lesión cutánea producida por varios factores, entre los que se pueden distinguir lesiones originadas por el contacto, lesiones originadas por el contacto con diversos elementos. Primero, el fuego, fluidos que pueden normalmente calientes o también fríos, fluidos. Imagínense ustedes, no sé si han visto de repente cuando están los trabajadores de Codelco en la mina, no los que trabajan sentados en la oficina, los que trabajan en la mina y que trabajan ahí con una especie como de rastrillitos así, con los cuales están moviendo el material derretido. Imagínense cómo viene ese material. Es como la lava del volcán, ¿no? Imagínense que lo toque, o que le salte una chispa y le quede pegado en un brazo o algo. Por eso que están con vestimenta especial, evidente. Entonces, contacto con el fuego, con fluidos, con superficies que presentan elevadas temperaturas, como por ejemplo una cocina eléctrica, de repente, ¿no es cierto?, ponen ustedes justo la mano en el calentador, ¿cierto? Eso está a elevada temperatura. O con constituyentes eléctricos o químicos que pueden ser localizadas o generalizadas y de mayor o menor gravedad, las lesiones, considerando su extensión y profundidad. Desde ya vamos a decir que las quemaduras se caracterizan y son más dañinas dependiendo, más que de profundidad, de su extensión. Y se dice, por ejemplo, por los especialistas, que una persona que tiene el 30% del cuerpo quemado, más allá de la profundidad de la quemadura, tiene muy pocas posibilidades de vivir. Entonces, considerando la extensión y profundidad de la herida, y que pueden provocar en el cuerpo humano desde un simple cambio de coloración en el lugar en donde se ve afectado el cuerpo, hasta la destrucción de los tejidos, hasta la destrucción de las estructuras afectadas. Cada una de estas heridas puede presentar algún tipo de características especiales, pero hay una característica que corre para todo este tipo de heridas, y que son las quemaduras que provocan. Por eso que las vamos a estudiar, las quemaduras por separado. Vamos a hablar de las quemaduras en particular.
lo que podemos decir es que las quemaduras ocurren generalmente en forma accidental. Rara vez las quemaduras son suicidas. Son pocos los casos que conoce uno de quemarse a lo bonzo, como se dice, ¿eh? Porque es una práctica, ¿no es cierto?, que se utiliza en otro país, así como una cuestión de honor, etcétera, una cuestión de protesta. Pero en nuestro país, pocos casos me recuerdo de uno que se quemó hace años atrás al frente de la Moneda, ¿no?, que se quemó de esa manera a lo bonzo, ¿no? Pero son casos muy esporádicos, ¿no?, formas de suicidarse muy particulares, por lo menos en nuestro país, afortunadamente. Y normalmente lo que sí es que se usan como método homicida. Se utilizan como método homicida las quemaduras no solamente para causar la muerte, sino que también para hacer desaparecer pistas, tanto respecto del cadáver como respecto de la persona que produjo el homicidio, ¿no? Claro, ustedes comprenden, si queman el cadáver y junto con el cadáver queman el lugar completo, se hacen desaparecer prácticamente todas las huellas. Está dentro de una casa la persona, la cual es quemada, ¿no es cierto?, y queman la casa completa, van a ser bien pocas las huellas que van a quedar. Bueno, los especialistas siempre encuentran algo. Cuando estudiemos la medicina legal criminológica vamos a ver que, al menos un principio nos señala que, en teoría y desde el punto de vista científico, siempre, cualquiera que sean las circunstancias, queda alguna o algunas huellas que son las que sirven para solucionar el problema de descubrir quién fue el homicida. Seguramente que esto se aplica para otros países, bueno, los países serios de este principio, porque acá, la verdad sea dicha, no sé, yo lo que me he dado cuenta desde hace mucho tiempo es que los únicos casos que se solucionan son los casos de delito flagrante. Es decir, cuando se sorprende a una persona matando a otra, pegándole un balazo, por ejemplo, en un asalto, o se la sorprende violando a alguien, o se la sorprende hurtando algo, pero investigación científica, desafortunadamente no puedo citarle un ejemplo, desafortunadamente. Si me meto, ¿cómo se llama?, en la computación y empiezo a averiguar casos resueltos por Scotland Yard o por el FBI o por la policía alemana, etcétera, seguramente que voy a encontrar casos, ¿no es cierto?, muy complicados y que se han podido descubrir a los culpables. Pero acá se desapareció una persona que estaba detenida en la cárcel de Hacha hace mucho tiempo. Y ahí está el caso sin resolver. Bueno, no sé si me entienden el mensaje. Esto es para que ustedes el día de mañana traten de mejorar las cosas, porque a la policía se le han ido dando una serie de elementos técnicos y científicos de todo tipo para poder solucionar casos. No solamente sorprender al delincuente que va corriendo, ¿no es cierto?, con el collar que le robó a una señora en la calle y lo detiene, ¿no? Eso, ahí no hablamos de investigación. Vamos a volver sobre esto cuando estudiemos la medicina legal criminalística, ¿eh? Esto hay que decir las cosas como son, para que saber en qué lugar estamos, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar a hablar de las quemaduras. Vamos a hablar de la clasificación de las quemaduras. Hay varias clasificaciones de las quemaduras. Hay una que la clasifica según sus características, o sea, cómo se presentan las quemaduras. Y esta distingue en escaldaduras, quemaduras ígneas, quemaduras eléctricas, quemaduras corrosivas y quemaduras
congeladoras. Les repito, de acuerdo con sus características, es decir, cómo se presenta la quemadura. Las escaldaduras son las provocadas por líquidos calientes. No sé si ustedes les ha tocado la mala experiencia de poder ver a alguien que se ha quemado con algún líquido caliente. Si partimos de la base de que la mayoría de estos accidentes relacionados con las quemaduras en general se producen de manera fortuita en la casa normalmente, la gran cantidad de quemaduras se producen en la casa, vamos a entender de por qué normalmente las autoridades de cualquier gobierno que sea, el que esté gobernando en ese momento, siempre está dando recomendaciones para que se tenga cuidado con que los niños, sobre todo los más chicos, que les gusta tocar todo, incluso a veces tratan de subirse a algo para agarrar a algo, que sé yo, no entren a la cocina, no estén en la cocina cuando la mamá está cocinando. Claro, ¿no es cierto? Cuando ocurre algún accidente, la mamá dice, bueno, pero es que no podía, pues si tenía que estarlo mirando. Bueno, ya ustedes saben que hay explicaciones para todo. Pero la idea es esa, la idea es esa. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿no es cierto?, se producen en los niños quemaduras, de diferentes tipos. Como los niños quieren agarrar todo, están descubriendo el mundo, sobre todo los más chicos, agarran todo y de repente también le dicen a la mamá no solamente tenga al niño alejado de la cocina misma, sino que alejado de los lugares donde hay artículos o elementos peligrosos. Por ejemplo, el niño agarra el cloro. ¿Quién no compra cloro para limpiar? Cloro, clorinda, clorex, ¿cómo se llama? Mister Músculo, lo que sea. Entonces el niño agarra la botella de cloro, ¿no es cierto? Y por aquí, por acá le saca la tapa y o se la derrama encima o toma un poco. Resultado, consecuencia desastrosa. Claro, también van a haber explicaciones, ¿no es cierto? El que estaba a cargo del menor, no, es que fíjate que yo justo en ese momento, etc. Pero producen consecuencias desastrosas. Entonces, las quemaduras, las escaldaduras provocadas por líquidos calientes. Claro, niños, ¿no es cierto? Se trata de agarrar la tetera que está hirviendo, con su manito, pum, y la tira para abajo y le cae, pum, el agua caliente en la cara, en el pecho, qué sé yo. Y si tiene suerte le cae en un brazo, ¿no? Bien. Esas son las escaldaduras, las provocadas por líquidos calientes. Después las quemaduras ígneas. Esas son provocadas por la acción del fuego. También ocurren en las casas. En muchas casas todavía, por razones ¿cómo se llama?, de patrimonio, etcétera, poca plata, lo que ustedes quieran, se utiliza un brasero. En mi época también se utilizaba, cuando yo era chico. Incluso me hacían prender el brasero a mí, no sé, hacer echarle aire, ¿no es cierto?, para que prendiera la brasa. Pero me daban un montón de indicaciones, ¿no es cierto?, cómo tenía que hacerlo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no, pues aquí muchas veces, ¿no es cierto?, cuando digo aquí, no digo aquí en Arica, digo aquí en todas partes, en Chile. Como en todos los países latinoamericanos, pues si nosotros somos latinoamericanos. Entonces de repente ya le dicen prende el brasero nomás al menor. Y usted lo tiene que arreglar como pueda. Se puede quemar entonces. Pero también puede que sea por la acción de los más grandes, porque es peor. Los que hacen asadito, para todo, que está muy bien desde el punto de vista del disfrute. Pero si no se tiene cuidado con un menor mientras se está haciendo el asado, entonces también se puede quemar el menor con las brasas de la parrilla, ¿no es cierto? Bien, ahí estamos hablando de las quemaduras ígneas. Después están las quemaduras eléctricas, bueno, las provocadas por la electricidad, ¿no es cierto? Estas son peligrosísimas, penosas, ¿no es cierto?, cuando uno tiene conocimiento por los diarios de alguna noticia así. Me recuerdo, ¿no es cierto?, de una mamá que se electrocutó y se murió acá en Arica, hace algunos años atrás, porque no se dio cuenta que la lavadora está haciendo contacto con el agua, afuera, digamos, de la lavadora, no el agua que se está revolviendo adentro junto con la ropa,
sino que afuera. Y entonces, claro, la lavadora estaba con electricidad. Estaba con electricidad. Así que la pobre señora se murió. Se murió porque no la soltó. Cuando la soltó ya estaba muerta. Porque como vamos a estudiar más adelante, cuando se produce una herida causada por la electricidad y por ende a veces la muerte, ¿ah? Y ahí vamos a hablar de los electrocutados blancos, electrocutados azules, qué sé yo. Cuando se produce la electricidad, ¿no es cierto? El problema es que, ¿qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo humano cuando la electricidad está pasando por el cuerpo? ¿Ah? Y mientras la electricidad está pasando por el cuerpo, está afectando, ¿no es cierto?, los músculos del cardio respiratorio, es decir, está afectando los músculos que actúan sin voluntad del ser humano, que actúan solos, y que actúan para que trabaje el corazón y para que trabajen los pulmones. Es decir, ustedes en la noche no dejan encendido el interruptor para que trabaje el corazón, sigue trabajando solo, los músculos. Y lo mismo los pulmones, usted sigue respirando igual, ¿no es cierto? Bien, esos músculos, ¿no es cierto?, quedan afectados mientras está pasando la electricidad. ¿Por qué? Porque se tienden, ¿no es cierto?, a poner rígidos los músculos, o lo contrario. Entonces deja de trabajar el corazón y los pulmones como debe trabajar. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Bien, sobre eso vamos a hablar mejor. Vamos a hablar de la electricidad, así muy brevemente, para entender en qué consiste, ¿no es cierto?, la electricidad que nos puede dar a nosotros, cuando decimos nos dio la corriente, ¿cierto? Normalmente sí tomamos algún calentador eléctrico, algo que está malo, o el refrigerador y nos da un golpecito y sí, oye, uno se asusta, pero eso le demuestra lo profundo de la corriente. No voy a hablar del sufrimiento que me imagino que tendrán en esos segundos de aquellos que mueren, ¿no es cierto?, en la silla eléctrica. Imagínense que se les llegan a reventar las narices, que sangran por dentro por el voltaje que le aplican, porque, bueno, ahí se está ejecutando una sentencia. Bien. Después están las heridas corrosivas, que son las provocadas por ácidos o por álcalis. Como les dije antes, siempre trato de explicar estas cosas y la vamos, como muy a continuación, vamos a hablar brevemente de los ácidos y de los álcalis. Estas son las heridas corrosivas. Le cayó un cierto tipo de ácido, por ejemplo, a la persona. ¿Cuál ácido? Por ejemplo, un ácido que se utiliza para limpiar los baños cuando están tapados, por ejemplo. Un ácido blanco que es bien peligroso. Hay que tener cuidado, porque algunos hasta en contacto con el agua, y si está uno mojado, hierven. Entonces le hierven a uno sobre el cuerpo. Así que siempre en la casa, no sé, el porcentaje altísimo de que las quemaduras ocurren, no sé, como en un 90% más en la casa. También hay otro tipo que ocurren en otro lado, pero normalmente hay. Así que por eso que hay que poner mucho cuidado en esto. Y congeladoras, heridas congeladoras producto de quemadura. Es decir, es todo lo contrario, estas son producidas por el frío. Ahí vamos a ver, porque las vamos a ir analizando ahora. Después que analicemos otra clasificación, vamos a referirnos a estas quemaduras producidas por congelamiento, las llamadas heridas congeladoras, de acuerdo con las características de la herida. Eso le pasaba a los soldados chilenos durante la Guerra del Pacífico, como parto de la base de que ahora se estudia muy poco en los liceos. No sé si habrán leído todo la Guerra del Pacífico. En mi época nosotros no solo nos hacían leer las guerras, sino que además uno las leía por su cuenta, así como por deporte, porque eran entretenidas también. Incluso algunas venían ilustradas, una del señor Nostroza. Entonces, Chile estuvo, ¿no es cierto?, después que se termina la guerra en el sentido de la guerra misma, se dominó la Confederación Perú-Boliviana y Chile estuvo en Perú más o menos 5 años.
al mando del almirante, ¿no es cierto?, Patricio Lynch. Una de las calles lleva su nombre acá en Arica, Patricio Lynch. ¿Ah? Para que ustedes sepan, ese caballero es el que está al mando de las fuerzas chilenas durante la ocupación durante 5 años, por si alguna vez o si nunca han escuchado hablar de quién era Patricio Lynch y solamente conocen el nombre de la calle. Él era. Entonces, durante esos 5 años había guerra de guerrilla. Normalmente los indios, el ejército peruano había sido destruido, y normalmente los indios eran los que hacían sabotaje, digamos, y tenían que andar patrullando. Los soldados chilenos estuvieron, no me acuerdo cuántos kilómetros hacia el norte de Lima, no me acuerdo bien, fueron, no sé, más de 300, una cosa así, no me acuerdo. Y todos esos terrenos de montaña, ¿no es cierto?, cuando en esa época no se andaba en Humvee, pues, esos jeeps que tienen los norteamericanos y que han comprado acá también, pues, en esa época era solamente mula, en mula, y las mulas llevaban los cañones de artillería. Entonces imagínense ustedes, claro, esa gente ya no nace, no nace. Ahora le van a decir a alguien que empuje una mula, capaz que le ponga una demanda antes de empujar a la mula al Estado, si lo obligan a hacer una cosa así. Entonces, estos soldados, como tampoco los implementos que tenían no son como las de ahora. Ahora, por ejemplo, los soldados que van a los lugares fríos, andan con un par de mochilitas, ¿no es cierto? Y por decirlo de alguna manera simpática, agarran una mochila, le sacan el cierre y le hacen bum, 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 y se abre una carpita. Queda lista la carpa, hay que ponerle las estaquitas nomás que vienen junto con la mochilita, pegarlas contra el suelo que estará con hielo, ¿no? Y listo, y es térmica. Y con la vestimenta que lleva el soldado mismo, entonces, y encima del ¿cómo se llama?, el saco de dormir, que también es térmico, que también viene con un cierre, etcétera. Entonces imagínense la diferencia entre el soldado de ahora con el soldado que andaba en el 1880 en los cerros allá, a ese con temperatura bajo cero. Si ustedes suben aquí, ¿no es cierto?, al altiplano, yo he ido un par de veces, ¿no es cierto?, al lago Chungará, qué sé yo, y de repente de día, ya temprano si es la mañana, pero de día hay temperaturas bajo cero. Temperatura bajo cero, por eso que a uno le dicen que vaya con anteojos de sol, porque si uno va sin anteojos, cuando le llegue ese aire bajo cero, yo he estado hasta eran 3 grados bajo cero, 4, es como que le estén pinchando los ojos, para empezar. Imagínense en la noche, cuando el agua cae y se congela antes de caer al suelo. Bien, entonces los soldados en esa época, si ustedes han visto los soldados esos que andaban vestidos de rojo, pantalones rojos y ¿cómo se llama?, y guerrera azul, andaban con una cosita blanca en la espalda nomás. Y ahí en esa cosita blanca ya municiones, seguramente que un plato de estos de aluminio para comer, una cuchara, qué sé yo, y una frazada. Y en esa época no se podía distinguir si el soldado medía 1,80 m o medía 1,60 m o menos. Entonces los soldados altos sufrían más, porque en la noche, ¿qué pasaba? Claro, dormían con bototos, pero le quedaban los bototos al aire. Entonces muchos soldados, todo este cuento es para hablarle de la herida por congelamiento. Entonces ocurría que a soldados, ¿no es cierto?, que han destapado los pies en la noche, con los fríos que hacían, ¿no es cierto?, amanecían con un dedo o 2 dedos o más dedos congelados de los pies. ¿Y qué es lo que pasa así como el calor, provoca que se inflamen, ¿no es cierto?, por decirlo así, aumenten su volumen las venas, las arterias, el frío hace lo contrario, provoca constricción, se constriñen las arterias y las venas y los vasos capilares. Entonces, ¿qué es lo que hace el frío? El frío lo que hace es que no deja pasar la sangre. ¿Y qué pasa cuando a un tejido no le llega sangre? Se empiezan a morir las células que conforman los tejidos, porque el núcleo de la célula necesita sangre. Porque, ¿qué es lo que llega a la sangre?
oxígeno, entre otras cosas. También lleva proteína, pero oxígeno. Y si una célula no recibe oxígeno, ¿qué pasa? Se muere la célula. Entonces muchos soldados, ¿no es cierto?, les da gangrena, que es la etapa posterior derivada del congelamiento. Entonces había que amputarle un dedo, dos dedos, etcétera, o sea, había que amputarle el pie completo para que no siguiera la